Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Código Latán, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis y difusión de las ideas liberales clásicas, es decir, de aquellas ideas que pueden hacer del Ecuador y el mundo un lugar mejor donde vivir. Esta tarde nos encontramos con Berta Pantoja, una amiga de la casa, una amiga del instituto desde hace mucho tiempo y también directora ejecutiva de Caminos en Libertad, un think tank liberal ubicado en la Ciudad de México, que también hace lo propio en dicho país, en orden a hacer de México un lugar mejor donde vivir, donde se respira libertad y prosperidad. Por cierto, tanto el Instituto Ecuatoriano de Economía Política como Caminos en Libertad forma parte de una red de think tanks dedicados a la promoción de las ideas liberales, es decir, RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Pueden encontrarnos ahí, no solamente a estas dos instituciones, sino a las demás amigas o las demás instituciones amigas de la red. Somos quienes promovemos la libertad para América, somos quienes promovemos las ideas adecuadas. Pero el día de hoy vamos a conversar con Berta Pantoja sobre aquello que les concierne a gran parte de los latinoamericanos, qué es lo que pasa con México, en particular su situación económica, sobre su situación política, los desafíos que este tiene. Estamos hablando de su potencial crisis, sus reformas y oportunidades. Y entre otras cosas, también conversar sobre aquello que pasa muy, digámoslo así, en la proximidad de sus fronteras, la política migratoria y las relaciones con el presidente Donald Trump, quien por lo menos es una persona que da mucho para comentar. Berta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a este programa. Me siento muy honrado de compartir contigo unos minutos de reflexión acerca de lo que pasa en tu país y cómo ven ustedes la situación en general. Adelante. Muchas gracias, José. Me siento muy honrada por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes, al IEP, que es como estar en mi casa. ¿Cómo está México? Pues en una situación muy complicada. Yo creo que empezaría por hablar de la relación con Estados Unidos. Tener de vecino en esa frontera tan inmensa a Donald Trump revolucionado, ha sido complicado, muy, muy complicado. Tenemos problemas muy fuertes que han acotado el accionar y el programa, me imagino, que tenía previsto la actual presidenta de la República. Donald Trump, desde su campaña, dejó claro que los migrantes, especialmente los mexicanos, los latinoamericanos, pero con especial énfasis en los mexicanos, somos un peligro para los Estados Unidos, que constituimos un riesgo a la seguridad de los Estados Unidos. Eso aunado a algo que es también realidad, que es la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el narcotráfico en México. Eso eran dos de sus banderas de campaña más fuertes. He de decir que respecto a la crisis del fentanilo que vive Estados Unidos, sí, el tráfico de México hacia Estados Unidos de fentanilo es absurdamente fuerte, y cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente de México, tuvo su programa de seguridad se llamaba Abrazos, no balazos. Y entonces, es verdad, abrazamos a los delincuentes para no causarles un problema, los abrazamos y dejamos que creciera la delincuencia organizada, entre ellos el narcotráfico. Entonces, Estados Unidos, que es un gran consumidor de drogas, vive un conflicto de salud debido a lo que en gran parte pasa por la frontera mexicana. Entonces, ahí eran las dos banderas que tenía Estados Unidos. Lo que no esperábamos, porque no lo esperábamos, era la amenaza de aranceles constante, continua. Un día los pone, a las 2 horas los quita. Eso limita y preocupa muchísimo a los inversores en México y al intercambio comercial. Tontamente pensamos que se iba a respetar el tratado el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá, pero no ha sido así. Es decir, Trump sin ningún problema
incumple cualquiera de las reglas y seguimos igual. Se habla de una posible negociación de este tratado, pero no estamos seguros qué vaya a pasar. Es decir, ahorita el aluminio y el acero tienen un arancel del 25%, que afecta nuestras exportaciones, por supuesto, y tenemos la amenaza muy cercana de ponerle un 3.5% de arancel a las remesas que envían los migrantes legales o ilegales, residentes o ilegales que viven en los Estados Unidos y que forman una parte muy importante de nuestra economía. Entonces, Donald Trump ha obligado al gobierno mexicano a cambiar su programa y está respondiendo de manera constante y continua a las demandas de Trump. Bueno, tú has mencionado, digamos, varias aristas de lo que es la política de Donald Trump para no solo con México, sino, digamos, en general con las distintas naciones. Pero centrémonos en el caso mexicano. Tenemos un tema de política migratoria, tenemos un tema de política de seguridad y por otro lado tenemos un tema de política comercial. En materia comercial, pues algo ya nos has mencionado, de que en realidad el Tratado de Libre Comercio, contrario a lo que muchos supondríamos, no ha sido, digamos, el escudo suficiente como para proteger en materia de inversiones y darle la certeza jurídica suficiente a México. Sin embargo, de algo ha de haber servido, porque bueno, de todas maneras... Es nuestro salvavidas, perdón que te interrumpa, es nuestro salvavidas, todavía es nuestro salvavidas. Ya, bueno, pues en efecto, ha de ser una suerte de escudo contra la total discrecionalidad o escenario bajo el cual podría operar Donald Trump. Sin embargo, yo quisiera ir hacia unas lecturas tal vez, y quiero que me corrijas o quiero que me des luces sobre eso, Berta. Días atrás yo conversaba con un amigo liberal español llamado Daniel Lacalle, y Daniel Lacalle me sostenía que en realidad la posición de Donald Trump es la posición de negociador duro, y en el escenario de negociación dura, Donald Trump o Estados Unidos estaba cansado de asistir, digamos, a las mesas de negociación y solicitar al resto de las economías que bajen sus aranceles, mientras la economía norteamericana se encontraba muy abierta. Entonces, siguiéndole la pista o la forma de obrar a Donald Trump, pues entraba, digamos, negociando fuerte, elevando los aranceles, con la expectativa de en un futuro observar a todas nuestras economías con aranceles más bajos y disminuciones no solamente en materia arancelaria, sino en pararancelarias o ese tipo de políticas. ¿Cómo ves tú esa lectura? ¿Te parece adecuada? ¿Te parece tener sentido o no? Para mí tiene todo el sentido. Trump lo ha dicho muy, muy claro muchas veces. Primero golpeas fuerte y después puedes negociar. O sea, Trump ha sido suficientemente claro en eso y así lo ha hecho. Es decir, lo ha hecho con un gobierno mexicano que estaba empezando con una herencia muy fuerte, con un programa heredado y con la heredera del socialismo del siglo XXI mexicano, la cuarta transformación, que es Claudia Sheinbaum, heredera de López Obrador. Entonces, por supuesto que Donald Trump sabe lo que está haciendo y ha golpeado y amenaza constantemente y obliga al gobierno mexicano a reaccionar. Lo hace de manera constante. Yo ahí sí coincido con Daniel. No soy economista, como tú sabes, pero sí creo que hay cosas que está dispuesto a renegociar y evidentemente él está viendo por Estados Unidos, no por el resto. Yo creo que en algún momento al final se dará cuenta que Latinoamérica, México, somos su gran mercado. Entonces yo supongo que es consciente de eso y que irá negociando al respecto. Yo quería tocar un punto respecto a lo que tú hablabas de la certeza a los inversores, la seguridad jurídica. Hay un aspecto más que yo no sé qué tanto se sepa fuera de México, pero en México acabamos de desaparecer el Poder Judicial. Se hace en junio este mes, hubo una especie de votación, se eligieron a todos los jueces magistrados de este país y se eligieron
no a los mejores, sino a los que entraron en una rifa, literal. No sé si en Ecuador el término tómbola, algo que gira y saca números. Bueno, se eligieron por tómbola muchos de ellos. Se les dio a los electores, o sea, se les dio a los electores que reciben la mayoría de ellos un subsidio como parte de los programas sociales del gobierno. Se les dio por escrito lo que nosotros llamamos acordeones, que es lo que usan los jóvenes pequeñito para hacer un examen y hacer trampa. Bueno, aquí abiertamente los que fueron a la elección están las fotografías, hasta del esposo de Claudia Sheinbaum o de la esposa o exesposa de López Obrador, con el acordeón para saber por quién votar. Entonces, nosotros estamos desapareciendo el sistema judicial, ya no tenemos independencia del Poder Legislativo, entonces tampoco va a haber certeza para la inversión, no solo por una parte es Donald Trump, sino la incertidumbre jurídica que puedan tener los inversores que les interese participar de las bondades del Tratado de Libre Comercio. En efecto, esa lamentable noticia había llegado a orillas ecuatorianas. De hecho, la escuchaba el otro día precisamente en alguno de los noticieros nacionales. Y obviamente es una mala noticia, puesto que la justicia debe ser independiente, debe operar de determinada manera y no, digamos, unirse al vaivén de la politiquería, de la demagogia o de mecanismos diferentes de lo que es la selección de jueces en una sociedad civilizada. Yo creo que en ese sentido, y lamentablemente, México ha dado un paso hacia atrás, que es coherente, de hecho, con la política socialista del siglo XXI, porque los socialistas del siglo XXI, en lugar de avanzar, lo que hacen es hacer que nuestras sociedades retrocedan. Sin embargo, en medio de todo lo que mencionas, y era un poco la línea, luego podemos volver a esto, Berta, me parece que para cosa buena, tal vez me puedes corregir, de alguna forma Donald Trump le ha marcado la agenda a Claudia Sheinbaum y en caso de no haberlo hecho, tal vez ella podría avanzar, digamos, con mayor cantidad de tiempo en la dirección totalmente inadecuada. No digo que la de Donald Trump sea la ideal, pero si tuviese más tiempo, tal vez se dedicarían a hacer este tipo de escalabros que hacen los socialistas cuando tienen tiempo. Yo creo que Trump sí ha marcado una línea. Yo como liberal y como mexicana espero que en un futuro no muy lejano sea bueno para México esa línea, de manera que no se puedan seguir haciendo yo no tengo otra palabra más que idioteces y atentados contra el Estado de Derecho de la magnitud de desaparecer al Poder Judicial. Me parece que es gravísimo. México en las últimas décadas había avanzado muchísimo al respecto y en nada, o sea, ese poder que tienen los socialistas es una cosa impresionante. En lo que se construye en años lo destruyen en meses, o sea, es una cosa muy impactante. Yo la verdad no estaba preparada mentalmente para que se pudiera hacer con tal rapidez. Ni pensé que fuera a avanzar la reforma judicial, como le llaman. Evidentemente es un juego de poder. Yo no sé si venga al caso, Joselo, pero es un proyecto de Andrés Manuel López Obrador instrumentado por las cabezas del Poder Legislativo, del Senado y de la Cámara de Diputados, que responden al expresidente López Obrador y no a la actual presidenta. Eso yo creo que es muy claro y yo quisiera pensar que ella hubiera retenido un poco el proceso, pero el legislativo en manos de López Obrador lo avanzó de una manera impresionante. O sea, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo la figura detrás del poder, la figura dominante en materia de lo que es, no sé, de alguna forma la suerte de los mexicanos. En gran parte sí. Los dos cabezas del Senado y de la Cámara de Diputados son gente de él y le responden a él. Claudia Sheinbaum ha presentado pocas iniciativas de ley y no han sido aprobadas. Bueno, en todo caso, la verdad es que cuando
A los socialistas del siglo XXI, me refiero también a Claudia Sheinbaum, no le salen bien las cosas, pues a veces uno tiene que alegrarse, pero el hecho de que Manuel López Obrador siga marcando de alguna forma la ruta de los mexicanos no es nada bueno. Ahora, bueno, ya hablamos un poco de esta respuesta o de una suerte de agenda mexicana en reacción a la política de Donald Trump en lo comercial, pero asimismo, incluso hasta su política exterior hoy por hoy, que se está hablando tanto de Medio Oriente, que se habla de lo que sucede en Irán, pues en caso de conflicto, y ojo, no lo creo en realidad, ustedes son los vecinos, pues, ¿no? Una cosa es lo que sucede acá en Ecuador, que tenemos una distancia geográfica tal vez prudencial, pero ustedes se encuentran cerca de una nación que de alguna forma pues está, por lo menos es parte de la discusión en este momento en Medio Oriente. Mira, yo creo que uno de los cambios que ha hecho Trump, o de las posiciones que ha logrado que México cambie, es López Obrador hubiera dicho, estamos con Irán, etcétera, y Claudia Sheinbaum dijo, estamos a favor de la paz. Yo creo que esa es una gran diferencia que a lo mejor no es muy notable porque, bueno, cualquier presidente puede decir estamos a favor de la paz, pero López Obrador, igual que Lula, hubiera dicho pobres de los iraníes y estamos en contra del imperio y a favor del pueblo sojuzgado de Irán. Yo creo que esa es de las cosas que han cambiado. En ese sentido, la política exterior de Sheinbaum sí está siendo de alguna forma acotada por Donald Trump. No sé qué vaya a suceder, no tenemos ni idea muy clara en la relación que tienen con Colombia, que tenemos con Colombia, con Nicaragua y con Brasil. Bueno, están los datos, sabemos claramente que estamos apoyando a la dictadura cubana, con recursos y con cosas tan exóticas como imprimir libros para los cubanos. A través del Fondo de Cultura, ¿por qué no? Los imprimimos y se los mandamos a Cuba, préstamos en efectivo, por supuesto la contratación de mano de obra esclava. Entonces, pero es claro que hay un cambio radical en el hecho de que Sheinbaum diga que estamos a favor de la paz. Es un gran cambio. Pero en efecto yo soy muy amigo de los libros, al igual que tú, Berta, pero hay los libros adecuados y los inadecuados. Seguramente le están mandando de los malos a la dictadura cubana. Pero bueno, amén de ese tema, lo que tú dices es bastante revelador. Incluso los socialistas carnívoros del día de hoy ya ven como algo impresentable respaldar a Irán, precisamente porque hoy todos nos podemos enterar de qué es lo que está sucediendo y cómo Irán ha financiado a múltiples movimientos terroristas a lo largo de la región, cómo se ha convertido en un foco de desestabilización, como Hezbollah, Hamas, los hutíes y todos aquellos grupos que en realidad lo único que hacen es generar terrorismo, pues han sido financiados por ellos. Al final, también uno de los grandes, yo te diría, damnificados de la potencial caída de Irán, al menos en términos políticos o geopolíticos, van a ser los socialistas del siglo XXI. En particular, Venezuela también va a salir, bueno, Maduro y el régimen dictatorial de Maduro va a salir damnificado producto de todo esto, y yo creo que a pesar de que podemos criticarles muchas cosas, o por lo menos en la forma de operar a Donald Trump, y con los reparos y bemoles que tiene la actuación de Donald Trump en este momento, tal vez resultado de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente tengamos una zona un poco menos conflictiva o menos foco de desestabilización para la región. Bueno, eso esperamos todos. Yo también pienso muchísimo en las mujeres de Irán. No puedo evitar pensar en cómo vive el pueblo de Irán. Voy a hacer un paréntesis muy rápido. En Caminos de la Libertad tenemos un concurso de caricatura sobre libertad. Este año recibimos, creo que 1,800 y pico, de las cuales 300 y pico eran iraníes. Y nosotros no sabemos quiénes son los finalistas porque por razones de seguridad es imposible que sepamos. Los 3 primeros lugares de este año son de Irán. Entonces, a mí me habla, no en términos geopolíticos y demás, pero este pequeño detalle me habla de un pueblo que está buscando libertad.
Me parece que es un punto sensible para nosotros. Pero volviendo a México, bueno, pues sí va a haber mayor control en las fronteras. Por supuesto que va a haber mayor control en las fronteras. Si ya ahorita... Tengo entendido, yo la verdad es que nunca he cruzado por tierra, pero tengo entendido que ahora se hacen muchas más horas para cruzar a Estados Unidos, y no por parte de Estados Unidos, sino que los detiene el gobierno mexicano. O sea, creo que haces 4 horas para llegar a migración de México y 15 minutos para pasar migración de Estados Unidos. Pero bueno, eso es de suponer que las fronteras la frontera va a cerrarse, también no solo a personas, sino también al transporte de carga. Y es de esperarse que suceda, igual que pasó después del ataque a las Torres Gemelas durante el gobierno de Bush. Lo real es que, recordando a Bush, que cuando dijo resulta ser que soy un presidente en guerra, pues en realidad ahora también Donald Trump es un presidente en guerra. Bueno, y esperemos que al final todo se solucione bien y no escalen las cosas. La verdad, no soy de aquellos que creen que detrás de esto hay la Tercera Guerra Mundial, puesto que los involucrados o los que pudieran involucrarse parecen no estar muy interesados en estar involucrados, o sencillamente, en el caso, por ejemplo, de Rusia, pues tiene sus propios problemas por los cuales no pueden atender a lo que hubiera sido digamos, un apoyo natural en el pasado. Y un Quisiera pretexto hacer una pausa un instante, Berta, para mencionarle a una persona que nos está escribiendo aquí a un costado. Dice: en Ecuador volvieron a elegir a Daniel Noboa. ¿Me puede explicar por qué el pueblo ecuatoriano pensó que Noboa otra vez es buena idea? ¿O acaso fue fraude financiado por la OEA y Estados Unidos? Pues no, mi querido amigo, la verdad es que frente a la candidata del socialismo del siglo XXI, pues Daniel Noboa merecía ser levantado en hombros. Y ya lo he dicho en el pasado, no es el candidato de mi devoción. Yo creo que mucho más se puede hacer en Ecuador, pero sin embargo, frente a la opción socialista del siglo XXI, ganó, y ganó largo, y ganó con el respaldo de aquellos que creemos en la democracia como sistema de transferencia de poder, aquellos que creemos en el Estado de Derecho, aquellos que creemos en el futuro. Y lo digo en buen plan, mi amigo, no lo digo en mal dato, te lo digo con la mano en el corazón. Yo creo que el Ecuador tiene oportunidad, y tiene oportunidad en la medida en que todas las personas de bien hagamos lo que nos corresponde. Bueno, pues ahí quedó respondida parcialmente la pregunta. Berta, volvamos a lo nuestro. Quisiera hacerte otra pregunta. Bueno, da la casualidad de que México lamentablemente se halla en la ruta del socialismo del siglo XXI, o bajo ese influjo. De alguna forma llevan con Manuel López Obrador, con Claudia Sheinbaum ya un tiempo. ¿Y qué tanto daño le ha hecho o qué tanto ha deteriorado la economía mexicana esta visión política o perversa de las cosas? Porque entiendo, obviamente ha habido un proceso de desinstitucionalización, un deterioro del Estado de Derecho, pero ¿cómo se ha visto afectada la economía mexicana? Pues que tal vez, y en muchas ocasiones, funciona a pesar de lo que los gobiernos intentan hacer, y dado que ustedes tienen un vecino que poder adquisitivo tiene. La economía mexicana tiene los últimos años, no solamente con López Obrador, se viene desde el sexenio, desde el gobierno de Felipe Calderón, ha tenido un desarrollo, yo le llamaría deficiente, un desempeño muy inferior a las posibilidades del país. Ahorita estaríamos viviendo lo que yo le llamaría un estancamiento. No soy economista. Crecimos, el PIB creció, dame un segundo, creció 0.2% el último trimestre de este año. Sí. Entonces, difícilmente, o sea, no sé cómo le puedo llamar a eso, pero para mí es una economía estancada. No se va a lograr el propósito de crecimiento del Banco de México, ni del gobierno mexicano, ni ninguna de las previsiones optimistas que se habían hecho. Es de los casos que desearíamos estar equivocados, pero la inflación se mantiene, la deuda ha crecido. Lo más preocupante es el déficit presupuestal,
Yo creo que es de los datos más preocupantes que tenemos, pero bueno, la economía mexicana no está creciendo ni remotamente como podría crecer, debido a muchos factores, muchísimos externos, sobre todo internos, y seguridad, una serie de factores, pero creo que tener un gobierno de este sentido, que es el benefactor y demás, ha provocado que el crecimiento sea prácticamente nulo y que no veamos cómo se va a lograr una inversión en empleo ni en nada para el estilo. Mira, Berta, tenemos otra pregunta, pero quiero que la contestes tú porque en realidad calza perfecto. Aquí dice, ¿por qué le temen tanto al socialismo si claramente el sistema económico en pie no ha sido eficaz para resolver los problemas de pobreza? ¿Y esto va para Ecuador o para México o para cualquiera de los países de la región? Yo creo que el socialismo suena lindo, o sea, suena como mágico, como un gobierno que tiene una varita mágica y entonces nos hace a iguales. Y bueno, el socialismo, hasta donde lo que conocemos, las experiencias del siglo pasado y de este siglo, nos dicen que sí, nos hacen a todos iguales en la pobreza, nos quitan oportunidades a todos. Y yo no conozco ningún caso exitoso en que la población haya salido de la pobreza, haya crecido y demás, con el socialismo. No lo conozco, no conozco ningún caso. Nunca he visto a un residente de Miami tomar un bote, irse a La Habana. Nunca lo he visto. No he visto a nadie latinoamericano diciendo no, hay que irnos a trabajar y a vivir a Nicaragua o a Venezuela. No lo he visto. No lo he visto ni a Corea Norte, no los he visto. O sea, la verdad es que no lo he visto. Entonces, más allá de todos los datos que podríamos ahorita argumentar y demás, bueno, pues está la experiencia. Es decir, si en algún... Ay, bueno, ustedes lo padecieron. ¿Cómo puede un ecuatoriano preguntarnos? Es decir, ¿qué hubiera hecho Ecuador sin el dólar? Vaya, yo no conozco ningún caso en que haya funcionado. Suena lindo, por supuesto que suena lindo, imagínense. Es esta cosa del pensamiento mágico de los niños, qué más maravilloso si todo mundo convivimos y todos tenemos lo mismo. Bueno, pues suena maravilloso, pero yo no conozco ningún caso que en la práctica haya funcionado, ni veo cómo puede funcionar si los hombres no queremos crecer, no queremos progresar y no creemos en nosotros mismos, creemos en el Estado benefactor. No, la verdad no conozco ningún caso. Y de hecho, como que estoy tratando de contestar en línea algunas de las cosas. Primero que nada, estimado Carl, agradezco el tono de tus preguntas. Muchas veces he visto cómo me han mandado a saludar a mi mamita, a quien quiero mucho, ¿ya? Y me han dicho de todo en las redes, pero ojo, de nuevo, en buen plan, las contestaciones o las reflexiones que tenemos en este momento apuntan a ampliar el conjunto de oportunidades para todos, sobre todo para la gente que pasa momentos mucho más difíciles. Pero en general te podría decir que eso de que todos tengamos de alguna forma lo mismo no es natural. No es natural, porque hay gente que se levanta un poquito más temprano, que se acuesta un poquito más tarde, que le mete un poquito más de ganas. Hay gente que tiene un poquito más de suerte, ¿ya? Así que la realidad nos pone todos frente a un tamiz en el cual hay que de alguna manera darle la vuelta, y lo cierto es que muestra la experiencia que aquellas sociedades más abiertas, más integradas al mundo, son las que brindan ese escenario, estimado amigo. Y la dolarización, por si acaso, con esto tendré que dejar de contestarte para hacerle las preguntas a Berta, defendió al Ecuador del deterioro monetario que vivieron países como Venezuela, deterioro monetario que al final descalabra la economía, haciendo que los venezolanos hayan tenido que abandonar su país gracias al socialismo. En todo caso, Berta, vamos a otro tema en particular, y yo quisiera que me des tu opinión en este sentido. Mira, Latinoamérica de alguna forma, creo, consume noticias, y lo voy a poner así, en clave de izquierda, ¿ya? Y tal vez, y aquí hago una subdivisión, hoy tal vez respecto de Donald Trump está leyendo noticias, escuchando noticias en clave demócrata.
Y lo menciono ¿por qué? Porque da la casualidad de que de la misma forma que nuestros profesores fueron formados por la izquierda, nuestros periodistas formados por la izquierda, nuestros educadores, bueno, nuestros economistas y nuestros abogados fueron formados por la izquierda, a la larga, esa izquierda manifestada dentro del mundo liberal en términos norteamericanos, ojo, nos explican las cosas. Entonces, ojo, lo menciono ¿por qué? Porque da la casualidad de que al igual que el resto de los latinoamericanos, yo estaba observando, no sé, todos los desaciertos de Donald Trump, los traspiés, todos los tiros al pie que se podía pegar, hasta que conversando con unos amigos, no digo que Donald Trump tenga la razón, no digo que Donald Trump esté haciendo todo lo correcto, pero hasta que conversando con algunos amigos desde diversos puntos de vista, incluso por ejemplo con Rómulo López, el otro día también en un programa para Código Latam, noté que tal vez yo estaba dejándome llevar por las noticias miradas desde lo que hoy denomino clave demócrata. O sea, y con esto cierro y te doy paso. Es verdad que hay una política monetaria, una política migratoria agresiva, por lo menos se escucha muy agresiva, pero a la hora de mirar por las deportaciones, me decían los datos, ojo, dicen que dato mata relato, que durante el gobierno de Joe Biden se deportaba más que durante el gobierno de Donald Trump. Lo cual me permite a mí creer que, de repente, conociendo al personaje de Donald Trump, él le está hablando a su electorado, pero en el fondo no está haciendo sino cosas muy visibles y no haciendo todo lo que dice que va a hacer. ¿Hay algo de esto? Yo creo que sí, o sea, hubo más deportaciones con Obama que con Biden. Eso es real. Yo creo que sí le habla al elector norteamericano, por supuesto es el presidente de Estados Unidos y lo que le importa es su electorado, digo, eso es como clave. Yo creo que evidentemente hay un problema que es la forma en que Trump maneja muy bien, por cierto, los medios. Esta cosa, no sé las imágenes que llegaron al Ecuador, pero nosotros vimos en el centro de Los Ángeles lo que pensamos que era la gran protesta de la migración y de los latinos contra Trump, y resulta ser que era una cosa pequeñita, con fotos muy impresionantes, y que yo no sé las fotos que ustedes tengan, pero nosotros tenemos la foto de un tipo con una bandera mexicana sobre un carro quemado, sobre un auto quemado. Yo creo que era como casi, o sea, como que se le hicimos a Trump para decir, ven, tengo razón, ellos son. Creo que no están haciendo tantas deportaciones como prometió, creo que habla al electorado y creo que al final de cuentas la economía de Estados Unidos también necesita de los migrantes y que al final de cuentas eso es lo que va a quedar claro, es decir, no hay forma de que la economía norteamericana, solamente que permitiera la entrada de más chinos o yo qué sé, pero no habría forma, ¿no? Bueno, está mal decir de China, pero por ejemplo. No, está muy bien, pero de hecho en ese sentido es que yo creo, no comienzo a creer que Donald Trump abre mucho la boca y hace poco en la práctica porque sabe y entiende que la migración es necesaria, es importante, que sería un golpe a la economía norteamericana, en efecto retirar a las personas que vienen de otros países, cualquiera sea el estatus legal, porque obviamente a partir del día 1, en el momento en que los retirasen, pues tendrían menos comida en los supermercados, tendrían menos actividad económica en la economía norteamericana, tendrían menos consumidores, tendrían menos personas que hagan las cosas. O sea, no se trata, y ojo, no estoy diciendo que el mexicano o latinoamericano haga solo aquello que al americano no le gusta hacer. Los migrantes de donde vengan hacen maravillas en toda la economía y la historia de la humanidad es la historia de esos encuentros, de ese conocimiento, de ese intercambio. Es más, pocas cosas son tan hermosas como el encuentro de sociedades y culturas diferentes que enriquecen la experiencia humana. Es más, te digo, Berta,
y apúntalo por ahí. A mí me encanta la comida mexicana, de verdad, no tienes ni idea. Sí, en mi casa, además de la comida ecuatoriana y algo, no sé, el tema de pastas, la única comida que intentamos reprisar es la mexicana. O sea, Mira, toda esa comida me parece gloriosa, gloriosa. yo creo que el tema de la migración siempre es muy complicado. O sea, para el país receptor, para los mismos migrantes que ya están legales y establecidos en Estados Unidos, muchas veces son considerados como rivales, como que van a aceptar un menor salario, etcétera. Yo creo que eso siempre es complicado. Creo que Estados Unidos es un país hecho de la migración, es un país de migrantes, es un país que históricamente nació con migrantes y nació de la migración. Entonces, yo creo que me es difícil defender a Donald Trump, me es difícil, pero creo que sí, de hecho, lo que te decía Rómulo, es preciso, ha habido menos deportaciones que con Joe Biden en el mismo periodo de tiempo. O sea, para ser honestos y sensatos, sí ha habido menos. Donald Trump, las maneras de Donald Trump, bueno, pues son muy desagradables. Yo creo que ni los más cercanos a Trump saben qué se le va a ocurrir hoy. Creo que tiene muy claras algunas cosas, pero creo que gobierna a base de ocurrencias en muchas ocasiones. Creo que lo que respecta a la migración, pues es un tema complicado para todos, tan complicados como para los mexicanos, tener migrantes de otros países detenidos en nuestras fronteras norte o sur, algunos tratando de integrarse ya a la vida mexicana, que eso yo creo que va a enriquecernos mucho, pero tener esas cantidades de personas que quieren llegar a Estados Unidos en el sur y en el norte de México, bueno, es un tema complicado para los migrantes mismos y para los mexicanos, para el gobierno mexicano. Creo que la migración es un tema difícil, muy, muy, muy difícil. En México hay migrantes muy bien recibidos, y a los que la población en general les quiere y otros a los que no los quiere, de la manera más insensata. Me imagino que lo mismo pasa en Estados Unidos. Bueno, en efecto, detrás de la migración, así como hay una suerte de muchísimos beneficios, incluso algunos no observables, también hay mucho mito. Y yo creo que parte de esa mitología, parte de ese desconocimiento económico, parte de cómo opera y a qué da lugar la migración, hace que para algunos exista cierta resistencia, una resistencia que podría ser tal vez natural, pero que en el fondo digamos, no es adecuada. Ahora bien, y esto sí, simplemente para aquellos que me están escuchando y digan, no, pero recuerda que hay criminales, sí, al criminal se lo trata como tal, no importa a dónde vaya o a dónde quiera entrar. Al criminal se lo detiene, se lo juzga y se lo pone donde debe estar, ahí tras unos barrotes y el tiempo que la ley lo determine. Pero mientras tanto, la verdad es que al menos yo que soy muy amigo de las fronteras abiertas porque creo en la movilidad, porque creo en la libertad, la experiencia migratoria trae muchísimos beneficios, muchísimos, muchísimos, y es una cosa hermosa porque, como digo, nutre la experiencia humana con acentos, con historias, con pareceres, con costumbres, con una suerte de, con comida, como lo dije hace un momento, con cosas tan maravillosas que a uno lo hacen, yo creo que hacen que valga la pena vivir. Pero, o sea, yo estoy a favor de la migración, de fronteras abiertas, creo en la libertad de las personas, creo que es legítimo migrar por lo que te dé la gana, si estás huyendo de tu país, si quieres mejorar, si quieres tener una mejor vida, si quieres tener otra experiencia, yo qué sé. Creo que el problema, y lo repetimos constantemente, es el estado de bienestar. El problema de la migración es el estado de bienestar. Es decir, yo soy mexicana, en un país donde tenemos 9 punto y algo millones de mexicanos en pobreza extrema y me quitan, porque no los pago, me quitan más del 30% de impuestos de mi salario y en términos nacionalistas digo, bueno, pues debería ser
no es, pero debería de ser para estos 9 millones. ¿Por qué voy a estar de acuerdo en un discurso de fronteras abiertas, de que parte de los recursos de mi país se les den? Ese es el discurso nacionalista de siempre, porque el problema es el estado de bienestar. No es que yo coincida, pero ese es el argumento es, bueno, me quitan impuestos porque sea para los mexicanos. Ese es el argumento generalmente. Yo supongo que ese es el argumento también estadounidense. Bueno, si estoy pagando impuestos, ellos pagan federales, estatales, locales, pues supongo que querrán para sus comunidades, para alguna serie de cosas. Entonces yo creo que el problema de la migración es el estado de bienestar. Si el estado de bienestar no existiera, no tendría por qué impedirlo. Bueno, creo que es muy difícil, es una de las muchas utopías liberales por las que yo creo que sí habría que luchar y estar convencidos de que es lo correcto, la verdad. Bueno, y tú mencionas, y lo voy a poner en un escenario distinto, tiempo atrás, o de hecho por estos mismos días en Argentina se está discutiendo o se está haciendo algo al respecto de, por ejemplo, no pagar la educación, supongamos, de un ecuatoriano que se va a estudiar a Argentina. Y tiene lógica, o sea, honestamente, listo, wow. Que se beneficien los locales y que paguen los que vengan a recibir educación. Tiene sentido, y precisamente ese estado, entre comillas, de bienestar que mencionas y que en realidad mucho malestar genera, es el culpable de esa suerte de desalineamientos y de incentivos que conducen pues a unos resultados que no son precisamente los deseados, generan una suerte de free riders del sistema que son pagados con la factura de tal vez menor actividad económica de otros. En todo caso, esa también es una corrección que tenemos que hacer, y es una corrección que nuevamente está, si quieres, cuenta con el aval y el marco teórico y las ideas liberales. O sea, un gobierno limitado, un Estado de Derecho que haga 1, 2, 3, 4 cosas. Ponle, numéralas. Dime que son 10 o que son 20 y paremos de contar. Eso es en lo que creemos, que deje de meterse en lo que no le importa. Que el gobierno nos deje emprender, nos deje crecer, nos deje movernos, que el gobierno nos deje en paz. Sí, eso es lo que queremos, un gobierno acotado, cada vez más limitado. Yo me acerco más a las ideas anarcocapitalistas, que prácticamente no le dejaría nada al Estado, es decir, le dejaría la protección de las personas y de sus bienes, y todo lo demás yo creo que con deficiencias y demás el mercado lo puede hacer. Pero eso es lo que yo creo. Ya sé que es imposible, y que la educación y que todos los derechos sociales, etcétera, etcétera, eso ya lo sé. O sea, ya sé cuáles son. Sé que se acude al corazoncito nacionalista con el que crecimos y nos educaron. Creo que yo oigo liberales diciendo, bueno, pero es que el Estado no se ha hecho cargo. O sea, ¿cómo que el Estado? O sea, y lo proponemos entre nosotros mismos, es decir, nos hemos escuchado, José, hemos estado en los lugares donde de gente que cree en la libertad y demás, piensa que el Estado debería cumplir ciertas funciones que no le corresponden. O sea, no hay manera que le corresponda. Pero las cosas no pueden cambiar. Nosotros hemos crecido pensando que hay una serie de derechos individuales, y ya creemos como población que hay derechos sociales. Y ya los aceptamos y ya están en nuestras constituciones y ya los discutimos como sí debería de ser, ¿no? Hay ejemplos en que muestran claramente que no tienen por qué ser, que no existen estos derechos sociales, pero sí creo honestamente que así estamos educados. Es decir, los maestros de mi país, mis maestros, mis lecturas, con lo que yo crecí, con lo que crecieron mis hijos, con lo que van a crecer mis nietos, eso enseña. Eso es lo que están enseñando y seguimos enseñando. Y lo señalamos y eso no cambia. Y mira, tan cierto es esto, Berta, que el otro día me mandaron a comprar unos textos para la educación de mi hijo, que se encuentra en lo que se conoce como primero de bachillerato acá. Después de primero viene segundo, tercero y sale del colegio. Y bueno, pues ahí me manda mi esposa Andrea, me dice,
anda a comprar los libros de Gabrielito. Entonces me voy a comprar los libros de Gabrielito al centro de la ciudad. Listo, felizmente encuentro estacionamiento, cosa dificilísima en el centro de la ciudad. Y yo dije, denme el conjunto de libros para primero de bachillerato del colegio tal. Y mientras esperaba, veo un libro que me hicieron leer a mí, hace casi 40 años. ¿Ya? Un libro que tiene unas ideas terribles, ¿ya? Y por si acaso aquel ecuatoriano que me está escuchando, Las cruces sobre el agua, deberían botarlo del listado de los libros que deben hacer leer a nuestros chicos, porque nuestros chicos deben llenarse de ideas adecuadas, no de ideas que contaminan, que generan división y odio, que no explican la realidad, y eso es importantísimo. Las ideas que nosotros defendemos son ideas que han sido contrastadas con la realidad y que muestran que aquellas sociedades más abiertas, más integradas, con mayor libertad, viven mejor, que en ellas sus ciudadanos tienen más oportunidades. Y un detalle importantísimo, Berta, aprovecho que me hiciste llegar a esta idea en este momento. Ojo, no es que Berta Pantoja, José Andrade o en Caminos de Libertad y en el IEP estemos velando por los empresarios o por la empresa o por aquellos que tienen recursos. No, tenemos los mismos problemas y anhelos que el resto de los mexicanos y ecuatorianos. Queremos que México se encuentre mejor, queremos que haya más oportunidades, queremos que se reduzca la pobreza, queremos que la gente tenga acceso a mejor educación, a mejor salud, que la gente viva bien, que el pobre no se encuentre desesperado con un hijo enfermo y no encuentre solución. Nosotros queremos que las cosas mejoren, pero nos muestra la experiencia que aquellas sociedades que sí lo lograron, hicieron la tarea. ¿Ya? Y esa tarea pasa por sustituir esas ideas malas por las adecuadas. Y para que no digan, pero esa es tu opinión, pues hagamos el listado de las 20 naciones más prósperas del mundo y veamos si alguna de ellas dice ser socialista. O en su defecto, veamos las más pobres y veamos que esas sí son socialistas. Yo creo que los datos son muy claros. Los países con mayor libertad económica, la población vive más años, hay menos desigualdad. Ahí donde ven, hay menos desigualdad, hay por supuesto menos pobreza, hay mayores oportunidades de estudio, los salarios son mayores, la población hace cosas tan superficiales como puede viajar, puede tener una casa donde vive y una casa de campo, tiene esas frivolidades que a todos nos gustaría tener. Entonces, yo creo que los datos están, los de Cato, los índices de libertad económica, de Fraser, etcétera, son muy claros. ¿Dónde hay más libertad y cómo viven? ¿Dónde hay menos libertad y cómo viven? O sea, la diferencia, no sé, por poner un ejemplo más cercano, entre Suiza y Cuba, pues ahí están los datos. ¿Qué puedo decir? Pues ahí están los datos, simple y sencillamente un país pequeñito, entre montañas, y una isla tropical, cercana a los Estados Unidos, muy cercana a América Latina, etcétera. ¿Cómo viven? O sea, esa diferencia, pues eso es libertad económica. Entonces yo creo que ahí están los datos, o sea, a mí cuando me preguntan libertad económica, ¿para qué? Yo digo, ¿por qué no? Pues para vivir mejor, o sea, no hay de otra, o sea, me parece hasta absurdo. Cada vez que me dicen, ¿y por qué libertad económica? Digo, no, ¿en serio? O sea, pues váyanse a Cuba, pues, o sea, felices, váyanse a Cuba y vean lo que es vivir sin libertad económica. Claro, y en efecto, ninguno de aquellos que escapan de la justicia, que normalmente lo hacen en América Latina, se va a refugiar en Cuba o se va a refugiar en México, porque saben que por allá las cosas no funcionan bien, salvo que se vayan de asesores del régimen, que ahí siguen lucrando y siguen eso pregúntale a Correa, sí, pregúntale a Correa. Bueno, lo vemos con alguna frecuencia por aquí en México. Dios mío, qué desagradable, qué pena que tengan que pasar ese mal rato. La verdad es que cuando lo detesto, no puedo negarlo, sorry, esta no debería ser la posición institucional, pero no detesto. Representa todo aquello contra lo que hay que luchar, porque esas ideas que sostiene, mantiene y promueve explican en gran parte la pobreza de América Latina. Así explican porque han hecho de este lugar de la región o del mundo una sociedad
sin oportunidades, con atrasos, donde la violencia digamos, crece y donde, ojo, porque esto de aquí también es culpa de ellos, donde las sociedades se dividen, ¿ya? Porque a donde van, hablan de que los ricos, los estos y los aquellos y los demás, y les hacen creer que esa división forjada, antinatural y contraria a la evidencia, de alguna forma es el resultado de un sistema que tampoco de paso hemos, digamos, observado, pero que bueno, que más se parece a lo que ellos promueven, pero ellos generan esa división, es terrible, es feísimo. A ver, dos cosas. Ellos promueven esa división, son los buenos contra los malos. Ahora somos los que no estamos con ellos, éramos conservadores durante el gobierno de López Obrador, ahora somos de ultraderecha. ¿Por qué? No sé muy bien, o sea, muy bien, pero así son las clasificaciones. Ya no somos neoliberales, tampoco somos ultraderecha porque pues sí que ese es el término de moda, pero bueno, pues eso es problemas de definiciones y como decía Ortega y Gasset, pues eso es un problema de hemiplegia moral, ¿no? Hablar de términos de izquierda y derecha en siglo XXI me parece absurdo. Yo quería decirte, yo sí soy defensora de los empresarios. Yo soy una convencida de los empresarios. Y si se hacen más ricos, bien por ellos. Pero que todos tengan las oportunidades de emprender, de crear empleo, de pagar mejores salarios, de sacar a la gente de la economía informal. Yo soy una gran defensora de los empresarios. Ya sé que está mal visto. Sin ellos no viviríamos. No hay forma. Es hermoso lo que los empresarios crean. O sea, de hecho, yo suelo decir, y a modo de broma, pero es verdad, que cada vez que una gordita, o sea, una mujer que tiene peso, cierto peso, va por la calle sonriendo con un pedazo de cake o dulce o chocolate en la boca, se debe gracias a que alguien dijo, mira, si mezclo estos ingredientes y lo pongo en esta esquina, detrás de esa vitrina, bien heladito y esto a determinado precio, va a haber mucha gente que se va a ir feliz. Y la verdad es que van regalando sonrisas. Pero van creando prosperidad, van sacando lo legítimo, salir ellos y su familia y mejorar, me parece totalmente legítimo. Pero cuando ellos mejoran, mejoran los demás. Y ese empresario, el señor que vive a 2 cuadras de casa, que arregla bicicletas. O sea, él es un empresario. Y esa empresaria, la mujer que vende comida en las casas de lunes a viernes, son empresarios. Son empresarios, así a nivel gigante. Yo tengo un sueldo de un empresario. A mí me paga Ricardo Salinas y yo feliz de que tenga cada vez más dinero y que a nosotros nos vaya a todos mejor. Feliz. O sea, cuando dicen es que es multimillonario, que bueno, que gane más, por Dios, porque entonces a nosotros, a sus empleados, nos va a ir mejor. Entonces yo estoy así 100% convencida que lo único que puede sacar a nuestros países de la pobreza y que puede mejorar nuestra calidad de vida es la libertad económica, y para eso necesitamos empresarios que arriesguen su capital, que tengan ideas innovadoras y que a todos nos va a ir mejor. Con empresarios nos va a ir mejor. Ustedes tienen grandes empresarios también. Claro, mira, de la misma manera que para mí los socialistas son fabricantes de miseria, los empresarios son fabricantes de prosperidad. Y esto es importante mencionarlo porque muchas veces hay espacios de la batalla de ideas en los cuales ya no entramos. Y tal vez porque pensamos que la batalla se encuentra por lo menos por ahora perdida en ese espacio. Y de esa manera, los socialistas de la actualidad, que vienen promoviendo las ideas de siempre, las que nunca funcionan, pues nos van ganando en determinadas aristas de la discusión, puesto que ellos terminan tomándola. Ahora, y quiero que me menciones esto, porque yo sé que has trabajado muchísimo en ello, Berta, sobre todo en Caminos en Libertad. En esta discusión de ideas, yo recuerdo que una vez escuché a Axel Kaiser decir que los conceptos son campos de batalla. Y la verdad es que me pareció tan potente el argumento que me lo quedé. Y sí, es verdad, uno tiene que pelear esas ideas, esos conceptos, y en determinado momento incluso hasta el uso adecuado del lenguaje,
porque aún el lenguaje es utilizado como una arma política y luego cuando uno se da cuenta, si no pelea la pelea, pues ya está arrinconado recibiendo golpes. Y como esta gente opera, recibiendo golpes bajos de paso. Mira, yo creo que lo que decimos que lo dijo Jefferson, no estamos seguros, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Ahí no hay más. Y creo que la batalla cultural es la que tenemos que dar todos los días. Y yo espero que le estemos dando. O sea, tiene que ver el lenguaje, tiene que ver la forma de ver las cosas. Y hay un punto así rapidísimamente porque se está acabando el tiempo. No entendía por qué todos Gramsci, tal o cual. Entonces leí a Gramsci para entender cuál es el éxito de Gramsci y después leí 2 libros sobre la propaganda en el nazismo. Y bueno, la diferencia, el método es muy fácil. La diferencia es que nosotros no mentimos, es un problema ético y de moral. Entonces, en ese sentido, a veces la batalla diaria, la batalla cultural que estamos dando y que tenemos que seguir dando, tenemos el freno que no mentimos y no vamos a mentir. Hay un problema ético y moral que nos impide hacerlo y que a ellos, los buenos, los que están en el poder, no tienen ningún impedimento. Mienten impunemente y no pasa nada. Y nosotros no mentimos. Hay un problema ético ahí que nos diferencia fundamentalmente, de origen. Yo te diría lo siguiente, tan importante como llegar es la ruta que uno toma y precisamente esa diferencia importantísima, la de manejar la verdad, la de creer en ella, la de no ser sucios, ya en orden a ganar un argumento o a ganar, no sé, una batalla, es nuestra ventaja. Y digo que es nuestra ventaja porque al final la luz sale adelante y la gente se da cuenta de que nosotros no es que estamos en este momento con esta idea, cual político que se cambia de camiseta cuantas veces sea necesaria en orden a llegar. O como decía por ahí alguno, ¿no le gustan estas ideas? Tengo otras. Entonces, esa gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por llegar y tomar el poder para luego lucrar de él, no es gente como nosotros que la pelea bien, que la pelea bonito y por estas cosas que te mencionaba, Berta, y que a mí me gusta mucho decir, yo quiero ser el ejemplo de mis hijos, ¿ya? Y si quiero ser el ejemplo de mis hijos, tengo que comportarme de manera correcta. Y eso es algo que se da al interior y fuera de casa. Y esa es una cosa que tarde o temprano, pues va a ser que nosotros ganemos y ganemos con fuerza, digamos, con esa solidez que es necesaria para ganar. Yo creo que eso va a pasar. Yo no creo en la palabra pueblo, porque es así como el pueblo. Creo que los ciudadanos no somos tontos. Creo que las personas, los individuos, no somos tontos. Que nos han engañado, que tratan de seguirnos engañando y que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que nos están mintiendo y de qué es lo que funciona para nuestras vidas. ¿Qué es mejor, recibir una dádiva mensual del gobierno, que es de los impuestos, que el gobierno solo está tomando el dinero de alguien para entregar, para repartirlo, o la posibilidad de prosperar, de ser más libres, de salir adelante? Yo creo en el futuro. Quiero que ese sea el México y la América Latina en la que vivan mis hijos y mis nietos. Quiero que eso sea lo que funcione. Yo apuesto por eso. Por eso tú estás en el IEP, yo estoy en Caminos de la Libertad. Por eso los amigos de Real, cada quien en su ámbito, estamos trabajando en esa batalla cultural que damos todos los días. A lo mejor no es algo espondoso, lo damos todos los días demostrando que estamos diciendo la verdad, que no estamos mintiendo. Y los hechos, como tú dices, los hechos, cuáles son los hechos y cuáles son los resultados. Yo sí creo en el futuro, sí creo que los individuos no somos tontos y que tarde o temprano nos vamos dando cuenta de las cosas. No, y es tan cierto que incluso los socialistas del siglo XXI hoy que lloran, digamos, lo que le está pasando a Irán, lo tienen que hacer en secreto, ¿ya? Y tienen que guardarse sus lágrimas y no dejarlas ver por el elector y los ciudadanos, porque en realidad lo lamentan mucho, pero hoy es impresentable
apoyar a una sociedad teocrática totalitaria como lo es Irán. Y eso es una pérdida, digamos, para ellos y una ganancia para la libertad y aquellos que creemos en esto de que cada uno persiga su proyecto de vida en la medida de sus posibilidades, con el apoyo de a quienes los quieren, con el apoyo del prójimo, porque ese mercado del que tan mal hablan los socialistas de todos los tiempos, es aquel espacio de cooperación pacífica extendido que nos permite obtener lo que nosotros deseamos y en el cual podemos ofrecer lo que nosotros tenemos para el resto. Berta, estamos llegando al final de este programa Código Latán, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, pero quisiera escuchar un mensaje final de tu parte. Adelante. Yo creo que, bueno, que lo hemos hablado muchísimo, pues que hay un camino claro para la prosperidad de los individuos, de sus familias, de las sociedades y de los países y de las regiones, y creo que es la libertad. Yo soy optimista y creo que los hechos nos están ayudando y nos tienen que seguir ayudando a dar esta batalla y a que cambien las cosas. Yo soy optimista, a pesar de lo que te dijo tu televidente. Soy optimista con Noboa, soy muy optimista de los resultados en Ecuador. Realmente era temible lo que venía. O sea, yo soy muy optimista. Ecuador se dio cuenta. O sea, Ecuador se dio cuenta. ¿Por qué no va a poderse dar cuenta México, Colombia? Yo qué sé. O sea, se tienen que dar cuenta. Ecuador se dio cuenta. A mí me parece un símbolo de optimismo, pero así de lo más optimista, el triunfo de Noboa en las elecciones. Y bueno, también de Donald Trump sobre Kamala Harris. Claro, es que siempre hay que mirar a quién se enfrentaban, ¿no? Y vamos, esa Kamala Harris, bueno, no quiero ni en el plano teórico ver qué diablos hubiese ocurrido. En todo caso, como dice el Quijote en la novela de Cervantes, por la libertad y la honra se debe y vale la pena aventurar la vida, libertad cosa más bella y tan noble. Bueno, Berta, he disfrutado mucho esta entrevista, esta conversación, espero que te vaya muy bien y conocer pronto de que en México las cosas están mejorando por alguna reforma que hayan logrado impulsar ustedes, los amigos de la libertad, o incluso la casualidad. Un abrazo y con ustedes, amigos, no se olviden de sintonizarnos martes a martes a las 6 de la tarde, compartir este mensaje, decirle a sus amigos que estos son el tipo de ideas que pueden hacer de América Latina un lugar mejor donde vivir. Chao, 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 chao. Hasta luego.